Ahí está. Bien. El día de hoy vamos a conversar acerca de la construcción de instrumentos de evaluación formativa y sumativa. Cosas importantes antes de comenzar. Lo primero es que en 2 horas no podemos abarcar todo. Solo para evaluación sumativa y formativa tengo un webinar completo, y para instrumento de evaluación de desempeño tengo un webinar completo, y para la construcción de prueba y guía es otro. Entonces yo aquí voy a tratar de resumir estos 3 webinars para que ustedes puedan tener la información de forma global, visual, y que se entienda el punto al que queremos llegar más que nada. Y vamos a revisar unas evaluaciones. Yo esas las tengo, siempre las muestro y las converso porque son las más completas, son distintos formatos de evaluaciones que llevan a lo mismo, son evaluaciones sumativas, y vamos a conversar acerca de esta misma evaluación sumativa del foco formativo que se le da, porque no es necesario que yo tenga evaluaciones sumativas y formativas de manera paralela. Puede ser el mismo instrumento utilizado de 2 maneras distintas, aplicada en 2 momentos diferentes, ¿ya? Pero la misma evaluación. Eso lo vamos a ir conversando durante la sesión. Lo importante acá es que se entienda la importancia del formato. Ayer nosotros estuvimos hablando de la importancia de la estructura. La estructura te soluciona el 50% de los problemas. La estructura en la evaluación, ya sea de desempeño, de prueba, ¿cierto? Ya sea sumativa, formativa, de diagnóstico, el formato también te soluciona el 50% de los problemas que tenemos, y las decisiones que tomamos a partir de los resultados de esta evaluación solucionan otro tanto más de dificultades de aprendizaje. Y esa es la idea, que podamos utilizar esta herramienta para potenciar a los estudiantes y que no sea algo que te genera como conflicto, que genera tener malos resultados, que la prueba sea muy compleja y que no la puedan completar. Vamos a ir viendo de qué manera. Hay una evaluación, yo la he mostrado en otros webinars antes, que tengo los resultados. Yo hice esta evaluación, la hice en 2 etapas, porque una no alcanzaban los pobres niños a realizarla completa, era muy larga. No porque no tuvieran la capacidad, es porque no tenían el tiempo suficiente. Entonces la dividí en 2. Y al dividirla en 2, los estudiantes estuvieron mucho más relajados, estuvieron más tranquilos al recibir la evaluación. Es una evaluación que se aplicó en 2 momentos distintos, pero la que yo les voy a mostrar, ¿sí?, es la de la segunda instancia en esta oportunidad. La segunda vez que la apliqué, y las diferencias que hice entre la primera y la segunda fueron exactamente las mismas preguntas, pero es una prueba de lenguaje, yo cambié el texto, ¿ya? Pero fueron las mismas, el mismo tipo de pregunta, solo se cambiaba el texto, ¿ya? Y eso quiero que lo vean para que vean en el fondo, puedan analizar que sí se puede y sí se pueden aumentar los resultados. La primera vez que yo mostré esa evaluación había sido con un curso que yo había tenido primero y segundo, y claro, cuando yo les puse la evaluación diagnóstica, cuando estaban en segundo, lo lograron bastante bien, ¿ya? Y la segunda vez que les di la evaluación fue más o menos los mismos resultados, pero el nivel de complejidad de los textos era mayor, así que me di por pagada. Y la segunda vez que apliqué estas evaluaciones en un segundo básico, como para poder comparar, porque uno en el fondo no puedes comparar en nada, ¿cierto? Fue al revés. La primera vez no les fue nada de bien, no era un curso que fuese mío de antes, no tenía como mi mano, y la evaluación, al ser creada por mí, por supuesto que tenía mi forma, así que no les fue nada bien. Pero después de haber estado trabajando con ellos, la siguiente vez que apliqué la otra prueba, solamente se le cambia el tipo de texto, les fue mucho mejor y los resultados fueron más amplios que la primera vez, el primer curso. Y eso depende también de la experiencia que uno tiene al trabajar con ellos en aula. Con el primer curso
ya yo pensaba, analizaba, aplicaba, veíamos si resultaba o no. Y la segunda vez yo ya sabía que resultaba, yo ya tenía el material preparado para poder trabajar en las planificaciones para que a ellos les fuera bien y les fue bastante bien. Entonces, no solo es un tema de ir adaptando a los niños a los formatos, sino que también uno se vaya adaptando a estos formatos y resulta bastante más fácil y involucra menos tiempo en la confección de evaluaciones cuando tú tienes la estructura súper clara. Y eso porque se los comento, porque la idea es que nosotros vamos entendiendo esta trayectoria para poder llegar a construir una evaluación que no solamente te sirva para el aula, sino que además te reste tiempo de trabajo administrativo y no tengas que estar constantemente haciendo esto, no sé, cada vez que hay que hacer una evaluación hay que empezar de cero, ¿no? La idea es que tú tengas la base, independiente del curso en el que tú estés, la estructura es la misma. ¿Ya? Y es el resumen de estos tres webinars relacionados con la evaluación, con los instrumentos de evaluación, para que entiendan igual que en estas 2 horas vamos a hacer todo lo posible para que nos quede bien claro cómo poder construir estos instrumentos evaluativos. El objetivo del webinar es fortalecer las competencias pedagógicas para poder diseñar y construir instrumentos de evaluación formativa y sumativa coherentes con los objetivos de aprendizaje. Eso es una palabra súper importante, no solamente para el portafolio docente. Como les decía yo ayer, soy asesora de portafolio, pero yo utilizo todo esto del portafolio para poder generar impacto en el día a día, porque no es la idea que tú tengas que inventar todo para el portafolio, que te vaya bien, pero que en realidad tu aula no crezca ni se beneficie de este proceso. Si al final es un proceso que hay que hacerlo sí o sí, saquémosle provecho, ¿cierto? Eh, y ahí establecí hasta el año antes pasado, la importancia de la coherencia con los objetivos de aprendizaje. Y el año 2025, todavía no cambió de año, el año 2025 cambió la evaluación de sumativa, como hacíamos antes pruebas, cambió a una evaluación formativa en donde nosotros tenemos que declarar indicadores y tenemos que declarar la actividad de monitoreo. Ahora, lo que va a medir es la relación entre lo que tú quieres medir y las decisiones que estás tomando en la forma en que lo vas a medir. Te piden algo diferente, pero no es distinto a lo que hacemos constantemente, solo que está mucho más estructurado. Y esa es la importancia de este webinar, que tú puedas entender la estructura de cada una de las evaluaciones para poder construirlas correctamente. Y esta coherencia ser también por indicadores observables que permitan el monitoreo de los niños, ya sea sumativa o formativa. ¿Por qué? La formativa te va a permitir entender dónde están los aprendizajes más descendidos y cuáles son las habilidades más potenciadas de los estudiantes para poder tomar acciones y que ellos restituyan el aprendizaje, recibir la retroalimentación pertinente, hacer las clases que tengas que hacer antes de la evaluación sumativa, en donde tú vas a tener algo similar, ya a lo formativo, algo similar a lo que estuviste enseñando, pero le vas a poner la calificación acá. ¿Por qué? Porque ya tuviste el periodo en donde retroalimentaste, les mostraste cómo se tenía que hacer, les volviste a enseñar lo que estaba todavía no quedaba aprendido y ahora ya tienen las habilidades y la fortaleza necesaria para poder rendir la evaluación sumativa. ¿Ya? Se supone que con esta estrategia tiene que disminuir las notas insatisfactorias en las evaluaciones sumativas. ¿Por qué tuviste la prueba formativa antes? ¿Ya? Esa es la idea. Nosotros sabemos que en la realidad igual tenemos muchos niños con dificultades y hay algunos que simplemente la flojerita les gana y no hacen nada para la evaluación formativa ni durante las clases, pero eso lo teníamos que abordar dentro de lo que es la planificación, más allá de la evaluación, ¿ya? En la evaluación vamos a considerar las características de nuestros niños, por supuesto que sí, pero durante las clases tenemos que abordar las situaciones que no permiten que estos estudiantes aprendan. Y eso de que son flojos, que son cómodos, que tiene que ver con la motivación. Si nosotros damos solución a eso, los cursos serían maravillosos, ¿cierto? No podemos dar solución a todo, pero sí podemos resolver con eficiencia bastante de los problemas que se nos presentan y tener una jornada más amena que el día anterior y el día siguiente va a ser mucho mejor. Ya esa es la idea. Y la evaluación formativa te ayuda también a identificar estas situaciones. Cuando uno no las ve, de repente, no sé, confunde un niño tímido por un niño introspectivo,
y no sabe en el fondo si le dan ansiedad o no quiere participar. Y estas evaluaciones formativas te ayudan a identificar estos estudiantes para ver de qué otra manera pueden acceder al aprendizaje, lo pueden expresar, bueno, un sinfín de, ¿cómo se llama?, de opciones, de alternativas, ¿ya? Continuamos. Los conceptos claves, ¿ya? La evaluación es un proceso sistemático y continuo en donde hay recopilación de información, análisis e interpretación de esta evidencia, de esta información de aprendizaje. El propósito es emitir juicios pedagógicos para orientar la enseñanza, apoyar el aprendizaje y tomar decisiones educativas pertinentes. Tanto la evaluación sumativa como la formativa nos permite tomar decisiones, ¿ya? Tenemos la evaluación formativa que está integrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué significa que está integrada? Significa que es parte de mi planificación, no parte de mi evaluación final, ¿ya? Es un proceso. Yo puedo hacer una evaluación formativa en una clase durante 15 minutos si eso está dentro de lo que yo tengo planificado y responde a las características de mi estudiante. También puedo hacer una evaluación formativa en etapas, en 3 etapas, porque yo estoy evaluando todo el objetivo, por ejemplo, de la unidad, quiero ver cómo están y elaboro el proceso entre etapas. Supongamos que el objetivo de la unidad tiene que ver con escritura, le voy a presentar en la primera clase de evaluación formativa un texto con el formato, ¿cierto?, para que ellos puedan responder preguntas de primer nivel del pensamiento en torno a esto con una guía. En la segunda clase yo les voy a pedir que ellos planifiquen la escritura y también les voy a pasar una guía, pero les voy a poner imágenes para que ellos puedan tener ideas de dónde obtener la escritura. Y en la tercera clase vamos a hacer la revisión, edición y del texto completo y eso me lo van a entregar. Me van a entregar las 3 guías y yo voy a analizar esta información, pero no solamente la información de las guías que yo voy a utilizar este instrumento para poder evaluarlo, sino que además yo estoy observando el comportamiento de los niños durante su actitud, no comportamiento, su actitud dentro de la sala de clase al momento de interactuar con los compañeros, si es que hay apoyo entre ellos, cuáles son las dudas más frecuentes, las voy registrando. Puede ser por medio de un cuaderno anecdótico, un cuaderno. Yo tengo un cuaderno, por ahí está tirado en el piso de mi pieza, que lo estoy leyendo el otro día. Un cuaderno de universitario en donde yo pongo la fecha del curso y voy escribiendo observaciones. Desde tiro un papel al compañero y se me olvidó poner la anotación, lo tengo que hacer más tarde, hasta concepto de, no sé, me costó mucho el sincretismo cultural en el quinto básico. Concepto del sincretismo cultural todavía no está aprendido y anoto y voy tomando apunte. Y eso en las evaluaciones formativas lo podemos ir haciendo. Vamos observando, vamos escuchando, vamos haciendo preguntas. ¿Por qué pusiste eso ahí? ¿Por qué pones esto de acá? ¿Por qué esa respuesta es correcta? A ver, chiquillos, comparemos las respuestas de ustedes. Lo mismo que en la clase, pero este tiene un foco formativo. Tú vas tomando nota y apunte de todo esto. Revisas las guías, sacas conclusiones y dices, ya, definitivamente estos son los conceptos los que faltan. En la planificación tenemos esta dificultad con la mayoría de los estudiantes, esto ya está más aprendido, entonces las clases siguientes las replanifico y digo, ya, esto que está más aprendido lo voy a tomar como conocimiento previo, una activación de conocimiento previo con estas preguntas para que no se les vaya olvidando y lo vamos a mencionar después al final si es que es necesario. Como estos son los conceptos o problemas que tienen, supongamos que es para conectar ideas, bien, voy a hacer una cartulina ahí con los conectores, la voy a pegar en la pizarra, o yo les voy a decir a ellos mismos que escriban y les voy a pedir que traigan una cartulina y la pegamos en la sala para que la puedan utilizar cuando sea necesario. Bien, ¿qué vamos a hacer con respecto a esta otra situación que tenemos? Ya, mira, para esto yo creo que voy a poder hacer una clase completa porque en 20 minutos no lo voy a poder abordar. Entonces voy a intencionar una clase para poder abordar esta dificultad que tienen los estudiantes. Entonces, después de haber abordado todo eso, viene la prueba, en donde por alternativa, no sé, selección múltiple, le pregunto sobre el formato, donde en la parte de atrás de esas preguntas aparece una plantilla para poder planificar y le pongo una imagen para que ellos se puedan apoyar y en la plantilla siguiente, o sea, en la página siguiente está solamente las líneas para que ellos puedan hacerse una revisión. Como tenían dificultades para identificar sus áreas de mejora, les agregué una pauta formativa y se van haciendo un checklist. Se supone que con todo eso a los niños la evaluación formativa, o sea, la sumativa debería irles bien, ¿ya?
Esa es la idea de la evaluación formativa, que sea parte del proceso. ¿Se entiende el concepto? No es solamente parar el proceso, aplicar la evaluación formativa y que ésta me dé respuestas para continuar, no, sino que es todo junto, de la mano, vamos de corrido. Sí puede ser algo más formal, que yo le avise ya, chiquillo, mañana va a haber una evaluación formativa, va a ser la misma prueba que yo les voy a aplicar al final del proceso. Yo quiero ver cómo les va y las reviso, y eso también puede ser formativo, hacemos una retroalimentación y después la replanificación hacia adelante para ver cuáles son las dificultades mayores y después la aplico de nuevo para hacerla, convirtiéndola en una calificación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya resolvimos todas las dudas y todas las inquietudes y todo lo que estaba más bajito de los estudiantes, lo aumentamos porque volvimos a tener esa reenseñanza. Es parte del proceso. La idea es esa, es que te ayude y ayude a los estudiantes, no es más pega, ¿ya? De hecho, te facilita las cosas. La evaluación sumativa, que puede ser la misma, distinta. La idea es que dentro de una unidad, si tú estás enseñando A, evalúes formativamente A y evalúes sumativamente A, y que la reenseñanza también sea de A. Ya tiene que estar todo eso muy coherente. La evaluación sumativa se aplica al cierre del proceso, por ejemplo, al cierre de una unidad, al cierre de un proyecto o al cierre de un periodo, con el objetivo de verificar el nivel de logro de los objetivos de aprendizaje, estableciendo y emitiendo un juicio final, generalmente asociado a una calificación o certificación cuando son cursos. La calificación es la nota que nosotros ponemos en el libro. Por eso es al final del proceso. ¿Nosotros podemos hacer una evaluación sumativa a mitad de camino? Sí, pero a mitad de camino cerrando el objetivo, no a mitad de aprendizaje del objetivo, porque ahí sería formativa, porque todavía no está todo tu aprendizaje, no está todo el aprendizaje del estudiante como para poder evaluarlo. Y el decreto 67 dice que el estudiante tiene que tener todo aprendido para poder evaluar eso sumativamente. Instrumento de evaluación es una herramienta estructurada que permite recoger la evidencia de los estudiantes. Pueden ser rúbrica, lista de cotejo, escala de apreciación, prueba escrita, guías, portafolios y otros formatos pertinentes al objetivo evaluado. Ya si nosotros hacemos una dramatización, el instrumento no es la dramatización, el instrumento es la pauta, la lista de cotejo o la prueba que yo le aplico al estudiante después de la dramatización, ¿ya? Eso es la evaluación, el instrumento de evaluación es el documento que nosotros entregamos, ¿cierto?, para poder ser evaluado. Criterios de evaluación tienen que ser explícitos y compartidos. Se tienen que describir aspectos del desempeño del producto que serán observados y evaluados, y en el caso de evaluaciones escritas, si tenemos alguna respuesta de desarrollo, tiene que tener también criterios de evaluación concretos, observables, y que el estudiante los debe conocer antes de responder la pregunta escrita, ¿ya? La idea es que por medio de estos criterios de evaluación nosotros valoramos la calidad del aprendizaje en relación a los objetivos que nosotros tenemos propuestos. ¿Y cuál es la diferencia con un indicador de logro? El indicador de logro es un descriptor observable y medible que especifica cómo se manifiesta, ya cómo es la acción que realiza el estudiante, ¿cierto?, que demuestra su aprendizaje. Técnicamente es eso. Esperando en la actuación, producción, respuesta al estudiante, facilitando la evaluación que sea objetiva y consciente. Entonces tenemos primero los criterios de evaluación, que son, describen aspectos del desempeño del producto que se van a observar, y los indicadores de logro, que son descriptores medibles que especifican este criterio. ¿Ya? El criterio, por ejemplo, dice, ya, yo voy a medir la calidad de la escritura, y dentro de la calidad de la escritura voy a medir el trazo, profundidad del trazo, y voy a medir esto, 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 esto. Esos son indicadores de logro, o sea, si el trazo es suave, no profundo, con una presión justa, es un indicador de logro, lo logra bien. Y el criterio es ya el trazo, ¿verdad? Vamos a medir el trazo y tenemos todo esto relacionado con el objetivo. Si no aparece en el objetivo de aprendizaje, no lo puedo evaluar, porque tampoco puedo evaluar algo de los estudiantes que no he enseñado o que no tienen que aprender, aunque lo hayan aprendido en ese momento. Supongamos que yo estoy utilizando aprendizaje de otra asignatura para potenciar la mía, ¿ya? Supongamos que yo estoy
Un mismo ejemplo de ayer que usé, que es la clase de arte, en donde yo trabajaba con los estudiantes. No sé si lo dije en el webinar de ayer o se lo dije en una reunión a una colega en la tarde, no me acuerdo. Pero clase de arte, y eso de que los niñitos pinten todos para un lado, todos para el otro, a mí ya me estaba aburriendo porque en el fondo eso no genera ningún tipo de desafío cognitivo, y a mí me gusta mucho esto de que la gente aprenda a pensar desde chiquitita, que los niños desde chiquititos tengan estas habilidades que vayan desarrollando. Entonces, pintar sí tiene otras potencias, pero ¿cómo lo podemos fortalecer? Entonces dije yo, vamos a ver biografías, ¿ya? Primero le mostré las obras de arte, del estilo que ellos tenían que aprender. Pongamos el ejemplo de Naif y su realismo, que lo aprenden en cuarto básico. Y primero les mostré estas obras, una primero, la otra después, las analizamos, dimos la opinión, criticamos. A mí no me gustan todas las obras de arte, yo les expliqué, a mí por ejemplo esta no me gusta porque todo lo encontraba lindo y maravilloso, no me gustan estos colores, pero sí esta de acá me llama más la atención. ¿Por qué creen ustedes que me gustaría más? Ay, por los colores pasteles. Y realizábamos eso. Después yo les mostré videos de las características y mencionaban ciertos autores. Vimos videos de los autores y después les llevé la biografía de los personajes eh, escrita, ¿ya? Y la evaluación, por supuesto, que yo pregunté de la vida. De hecho, aparecía un artista y cuáles aspectos de su vida se caracterizaba este artista, y estaba la alternativa y todos tenían súper claro cuál era lo distinto que tenían con los otros, y vimos 6. Les pregunté por 6 artistas, una prueba de cuarto básico de arte escrita. ¿Por qué? Porque lo enseñé durante las clases, ¿ya? Y los niños tenían la habilidad para poder responderla, y el aprendizaje también les quedó, porque no solamente lo vimos en video, no solamente vimos su trabajo, conversamos de eso, sino que también lo leímos, y cuando lo leímos aplicamos estrategias de comprensión lectora. Pero yo no evalué estrategias de comprensión lectora, ¿ya? Yo las usé para que ellos pudieran recordar la información, para que la pudieran adquirir, porque además eso era de primer nivel del pensamiento. Después nosotros hicimos un análisis de esa información, después evaluamos críticamente a los artistas para escoger al favorito, y en base a eso ellos tenían que crear una obra. Ahí mismo en la prueba tenía un espacio y tenían que crear la obra a partir de las características y de los estilos y todo lo que me habían dicho durante la evaluación. Cuando nosotros tenemos el objetivo claro, los indicadores de logro, la evaluación formativa, las acciones que se llevan después, las pruebas tienden a tener buenos resultados. Y esta prueba de arte tuvo muy buenos resultados. De hecho, un solo estudiante obtuvo una calificación deficiente, 2 estudiantes tuvieron un 4 y los demás todos entre 6 y 7. Hubo 20 y tantos 7 de un curso 44. Justamente porque se le dio a la unidad completa toda esta trayectoria. A mí se me quedó afuera el contenido del muralismo. Fuera de esta prueba se me quedó el muralismo, pero ahí yo sentía que era demasiado. Y cuando trabajamos el muralismo partimos por el esposo de Frida Kahlo, y ahí el chisme, les conté el chisme, fue súper entretenido, y cuando pasamos los artistas, para ellos también les pareció que el chisme tenía contenido, entonces aumentamos la expectativa de la clase. Y al momento de la evaluación, que fue solamente formativa, no alcancé a hacer una sumativa, se me acabó el año, en la evaluación formativa, ellos iban bastante bien con el proceso porque lo hicimos igual que con los estilos anteriores. A pesar de que cambiamos varias cosas del contenido, casi todo el contenido se cambió, en la forma era la misma, entonces ellos ya estaban anticipados. Y yo creo que si hubiésemos hecho una evaluación sumativa de eso, hubiésemos tenido buen resultado igual. No así con otro curso. Anteriormente, el año anterior, trabajé con quinto básico, impresionismo y posimpresionismo, y no tuvimos los mismos resultados, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos ya tenían un tema con la prueba, una resistencia con la prueba en arte. Ya no parecía ser justo que en arte se hiciera una prueba. Y no solamente esto fue con los estudiantes, sino también con los apoderados. Yo creo que si hubiésemos trabajado otro año más, porque a ese quinto este año, el año pasado, perdón, le hizo otra profesora arte, yo creo que si hubiésemos seguido con esa modalidad hubiese habido menos resistencia.
pero la idea es que nosotros podamos enseñar y evaluar de forma coherente, lo dan el objetivo y los indicadores, ¿ya? Con esto yo puedo seleccionar los criterios también de evaluación. Los indicadores son súper importantes, nunca se les olvide. Con los indicadores yo puedo organizar la planificación también, yo organizo mi evaluación y en base a eso organizo mis clases. Yo hago la evaluación primero, yo sé que les voy a preguntar esto, van a aparecer, no sé, 6 autores para niñitos de 9 años, y vamos a estar bien. ¿Por qué? Porque vamos a hacerlo de esta forma. Voy a enseñar de a 3 paralelos, vamos a hacer muchos cuadros comparativos y lo van a lograr. Entonces, ¿yo qué voy a hacer en la prueba? Voy a agregar un cuadro comparativo porque en el fondo así se lo estoy enseñando. Y si es una de desempeño, bueno, ellos tienen que aplicar todo esto en un cuadro, ¿cierto? Y lo van a trabajar con estos materiales, con técnica mixta, y durante las clases no solamente le tengo que enseñar todo esto, sino que además tenemos que practicar cuál es la técnica mixta, cuáles son los materiales que mejor funcionan para este estilo, todo lo hacemos. Y lo mismo ocurre en lenguaje, matemática, ciencia, en todas las áreas. En matemática, nosotros en un segundo básico hicimos una exposición. Ellos trabajaron, resolvieron problemas matemáticos de multiplicación y división, de multiplicación era, sí, porque están en segundo, de multiplicación. Porque sí, el reparto equitativo, nosotros trabajamos con caja Mackinder, entonces cuando ellos tenían que comprobar la multiplicación que habían hecho, tenían que hacer el ejercicio anterior, no como concepto de división, sino que como concepto de comprobar. Por eso yo estaba confundida si es que era división o no. Era de multiplicación. Dentro de los 4 pasos para resolver el problema, en la parte de comprobar, yo les enseñé a ellos a comprobar la multiplicación con la caja Mackinder, así que ningún problema al momento de resolver esto. Se les entrega la guía con las instrucciones, la pauta, todo, y una cartulina en donde ellos tienen que escoger uno de los ejercicios que resolvieron, ponerlo ahí, y eran 4 integrantes, y cada uno de los integrantes tenía que explicarme uno de los pasos y cómo lo resolvieron, y también explicarme la discusión que hubo con el equipo. Y todo eso yo lo fui evaluando. Y esa parte de la discusión con el equipo era donde ellos compartían, ¿cierto?, los procedimientos y construían también el aprendizaje, así que estaba todo muy relacionado con los objetivos. Y fue bastante entretenido porque ellos la pasaron bien, pero durante las clases también lo hicimos así. Trabajaban primero de forma individual para que entendieran los conceptos, en parejas para que compartieran y también con sistema de tutores. Hicimos centros de aprendizaje donde trabajaban en equipo y los íbamos rotando. Primero a un niño iba rotando, después el segundo niño rotaba y así todos los equipos cambiaban, eran diferentes. Lo trabajamos con guía. Cada vez que ellos tenían una guía tenían que pararse al frente de la pizarra para explicarme la guía, después iban en pareja, fueron varias clases, y por supuesto los resultados casi todos positivos en esa evaluación. Y yo todo eso lo planifiqué solo viendo los indicadores de la unidad, de todo lo que tenía que ver con lo que estábamos trabajando en resolución de problemas y la multiplicación. Y las multiplicaciones no eran complejas porque ahí te permiten de 5, de 10, de la del 2, no eran difíciles, pero aquí era un problema, o sea, había una redacción, una historia que ellos tenían que ir resolviendo. Y fue entretenido para todos porque a mí también me parecía curioso cómo ellos fueron evolucionando del cállate, pásame el lápiz, me prestan la goma, mira, borra acá, ya tú vas a decir esto, se empezaron a organizar, pero todo eso fue un proceso. Y por supuesto, las evaluaciones formativas del proceso fueron cuando ellos hacían las guías y las tenían que exponer y explicar al frente de la pizarra. Yo iba viendo, bueno, acá les falta un poco de escucharse. Entonces, la clase siguiente yo daba solución a eso con alguna estrategia. Evidencia de aprendizaje son las manifestaciones concretas de los estudiantes que se obtienen a través de sus acciones y producciones. Hay un indicador de logro, pero es la evidencia la que yo observo, ¿cierto? Para ver con este indicador si lo logra o no lo logra. Pueden ser respuestas orales, escritas, acciones de todo tipo. Va a depender de cómo sea nuestro diseño de evaluación. La coherencia evaluativa que yo les hablaba, la correspondencia lógica y pedagógica entre objetivo de aprendizaje, actividades de enseñanza, criterios de evaluación, instrumentos, evidencia, asegurando que todo esto se evidencie efectivamente, o sea, se evalúe efectivamente lo que se enseña y lo que se espera que el estudiante aprenda. No puedo
yo enseñar X, no pude yo, por ejemplo, en esa evaluación de matemática, ¿ya? Haber puesto un indicador de resuelve la división correctamente, no, porque el paso que ellos tenían que hacer era utilizar el reparto equitativo, ¿verdad? Para comprobar. Entonces, comprueba la operación, ¿ya? No tengo que decir que era una división porque yo no estoy evaluando que sepa dividir, sino que estoy evaluando que utilice esta herramienta concreta para poder comprobar la multiplicación. Conceptualmente es completamente distinto. Toma de decisiones. Esta es la reflexión que nosotros hacemos después de tener los resultados tanto de la evaluación sumativa como formativa. Por supuesto que no tenemos tiempo para poder hacerlo de cada una de las evaluaciones, entonces lo hacemos de 2 evaluaciones en la unidad, lo que yo les decía ayer. Lo hacemos de la evaluación sumativa al término de la unidad y lo hacemos de la evaluación formativa de la unidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar la formativa para que les vaya bien en la sumativa y en la sumativa para ver qué es lo que tengo que reforzar y cerrar la unidad antes de comenzar con la otra. Esos son por lo menos los trabajos amplios que tenemos que hacer, los completos, los que hay que dedicarle el tiempo suficiente para poder tener las respuestas que nosotros requerimos. Últimamente no me alcanzaba mucho el tiempo para hacer todo lo que uno hace, entonces le hacía la evaluación a los estudiantes y dentro de la planificación de esta evaluación consideraba que me quedaran 15 minutos, o sea, la evaluación no era para que le hicieran en 90, sino que estaba pensada para que le hicieran o sea, en 1 hora y media, sino que para que le hicieran en 1 hora y cuarto. Y la idea es que ya a la hora y cuarto ningún estudiante tuviese la evaluación. Si faltaba uno que otro, le damos unos minutos más, pero tener esos 15 minutos para yo poder revisar la evaluación. Entonces, ¿qué hacíamos? No me demoraba 15 minutos en revisar las 44 evaluaciones, pero sí, a la medida que iban terminando, yo las tomaba, iba revisando inmediatamente, iba dejando ya la primera parte lista y me va alcanzando el tiempo. Entonces, los últimos 15 minutos terminaba de revisar la mayoría. Y la mayoría me daba el plus para decir qué retroalimentar. Y les iba preguntando a los chiquillos si es que alguno coincidía, me levantaban la mano, yo leía la pregunta y veíamos cuántos niños habían respondido la A, la B, la C de lo que ellos se acordaban. Y ese era mi análisis. Ya dice, ya, aquí tengo que fortalecer, acá tengo que reforzar esto y esto otro, porque si no el tiempo no me alcanzaba. Ojalá nosotros tuviésemos un bloque completo para revisar la prueba, tabular los resultados y después analizar estos resultados y tomar decisiones. Ya sería súper, súper lindo, hermoso. Pero como no está esa posibilidad, nos tenemos que ir adaptando y buscando la instancia para poder hacerlo. Sobre todo, por ejemplo, en mi caso, que yo no me llevo trabajo para la casa y en la escuela ponen muchas actividades y cosas justo en los horarios que uno tiene para trabajar, y eso sin mencionar las veces que tienes que atender al apoderado o resolver situaciones de convivencia escolar, queda muy poco tiempo. Pero si tú calculas que ellos la respondan en menos del tiempo programado, te van entregando y tú puedes ir revisando al tiro, dependiendo cómo se porte el curso. Y eso es lo otro, los cursos más inquietos, les decía, ya chicos, si ustedes se portan bien y se esperan sentaditos y en silencio, yo puedo entregarles hoy día a lo mejor su nota. La mayoría no se las entregaba así, pero decía, mira, le pongo la calificación, cuento los puntos y ya la próxima semana estaría lista. Entonces ellos se portaban mejor y tenían un compromiso conmigo. Pero uno tiene que ir buscando la instancia de cómo resolver para tener el tiempo mientras el sistema no cambie, mientras no tengamos más horas no lectivas y esto funcione de la misma manera, hay que buscar una estrategia para poder hacerlo. Hay algo súper importante al momento de construir instrumentos de evaluación, que es el decreto 67. Acá nosotros nos habla, este es otro webinar completo, así que les voy a dar como un resumen. El decreto habla acerca de la evaluación, la calificación y la promoción escolar. En general son las normas mínimas nacionales, pero dice que cada establecimiento debe crear su propio reglamento de evaluación. Por lo tanto, cuando tú haces una evaluación, tienes que ver primero qué dice tu reglamento, ¿ya?
Habla también de que la evaluación es parte intrínseca de la enseñanza. Habla explícitamente de la evaluación formativa. Establece y fortalece el monitoreo y el acompañamiento del aprendizaje en la toma de decisiones oportunas y el rol de la retroalimentación. Y esto salió en el 2018, o sea, del 2018 a la fecha, que ya estamos trabajando con evaluación formativa en los establecimientos. Entre otras cosas, algo importante es que menciona el derecho de los estudiantes a conocer los criterios por los cuales van a ser evaluados, promovidos del sistema, ¿ya? Tiene que ser esto transparente. Cuando nosotros evaluamos a un estudiante, de antemano tiene que conocer esta información, cómo será evaluado. Eh, Hay algunos colegios que son súper estrictos y te piden que tú les entregues la pauta, ¿ya? Y hay otros en donde se entiende que no siempre se puede hacer así y te permiten que tú lo converses de forma previa. O sea, yo voy a hacer un trabajo con los chicos y les converso, explico la expectativa, lo que espero de ellos, lo que tienen que hacer y se los explico todo. Les pido los materiales para, no sé si tienen que hacer un tríptico, supongamos, o una labbook, les pido los materiales, les hago un dibujo, les muestro lo que tiene que ir en cada parte, se los explico bastante bien y ya con eso tendríamos lista esa parte donde ellos tienen que conocer los criterios para ser evaluados de forma previa. Y el día de la evaluación yo le entrego las indicaciones o la pauta para que ellos vayan leyendo y viendo qué es lo que se espera de ellos, ¿ya? También establece que la evaluación debe tener un uso formativo y sumativo, y la no exhibición, ahí puse los artículos donde los menciona, que, por ejemplo, el propósito formativo es para monitorear y acompañar y el sumativo es para calificar, ¿ya? Es la diferencia. No habla de que tienen que ser evaluaciones distintas por si acaso. Por eso les comento que se pueden hacer la misma evaluación y cumplir los dos propósitos, pero aplicar en distintos momentos. No podemos al cierre del semestre aplicar una evaluación y decir que eso es formativo, porque no vas a tener tiempo para poder analizar la información, tomar las decisiones pertinentes del caso y aplicar todas las retroalimentaciones, las clases y la reenseñanza necesaria para que a ellos en la sumativa les vaya bien, porque esa misma fue la que tú le pusiste calificación. Pero sí la podemos aplicar a mitad del semestre, viendo cómo van, cómo es el proceso, ver qué es lo que falta por fortalecer y después la aplicamos nuevamente al final para ver cómo fue el avance y efectivamente cómo les fue a los estudiantes. Hay algunos principios que establece el 67 y yo no se los voy a leer ahora ni se los voy a explicar, pero sí se los puse porque considero que es una información que no está de más manejarla. Ya son cosas como tiene que ver con la planificación, tiene que ver con la promoción, ya tiene que ver con muchos aspectos más de la ley que de la creación del instrumento que nosotros estamos trabajando ahora. La evaluación diversificada, esto es relacionado con el decreto 67, ¿ya? Y la evaluación diferenciada tiene que ver con el decreto 83, son dos conceptos distintos, no me acordaba del número. La evaluación diversificada considera que los estudiantes consideran los perfiles, las características, las habilidades, la diversidad, la trayectoria, ¿ya? Del grupo, tanto individual como del general del curso. La riqueza cultural se refiere a todos esos aspectos de los estudiantes que nosotros debemos conocer y que los mencionamos el día de ayer, y que a partir de eso debemos generar acciones pedagógicas que permiten recoger información del aprendizaje, ¿ya? Esa es una evaluación diversificada. O sea, en la evaluación ya también considero todas las características de mi estudiante. Y no la tenemos que confundir con la adaptación del instrumento, porque eso es otra cosa. La diversificación tiene que ver con las características de mis estudiantes, con sus necesidades individuales, grupales, pero no con la adaptación. La adaptación o la diferenciación de un instrumento tiene que ver con el objetivo de aprendizaje. Una prueba adaptada puede ser esta misma diversificada, pero con un objetivo distinto, ¿ya? Y podemos cambiar algunas preguntas, eliminar algunas preguntas. Por eso yo en su momento tuve una dificultad de entender lo que se me estaba pidiendo para una alumna. Me decía, lo que pasa es que tu prueba no está diversificada,
y yo la veía y estaba completamente diversificada. Y después de mucho rato me di cuenta que lo que se refería la educadora que me estaba hablando era la adecuación curricular de la prueba. La mía no estaba adaptada a un PASI, ¿ya? Y claro, cuando me discutían A y yo respondía A y me decían que no era así, era porque entendíamos cosas distintas de conceptos que son completamente diferentes. Y por supuesto, cuando me habló del PASI, ahí yo me di cuenta de que lo que me estaba pidiendo en realidad era que fuera diferenciada, ¿ya? Y claro, pues yo vi y sí, también se podía aplicar la diferenciación de la evaluación sin que tuviese que crear otro instrumento, pero tuve que hacer otro instrumento igual como para apaciguar las aguas. Pero tiene que ver con eso, tiene que ver con un tema de concepto. Diversificación considera las características de los estudiantes y la adecuación, ¿ya? O la evaluación diferenciada eh, tiene que ver con adecuaciones ya curriculares. Cuando yo le pregunto cosas del mismo objetivo, pero, o sea, del mismo contenido, pero con habilidades distintas o con un nivel un poco más bajo, y también lo podemos hacer diferenciada para las que tienen altas capacidades. De repente la prueba no es un desafío, se aburre, la terminan en 10 minutos y yo la puedo adecuar para que a este estudiante le resulte también desafiante sin generar inconvenientes, sino que un desafío que él puede lograr. Por supuesto que tiene altas capacidades y ya está un poquito más adelante que el resto, y también la puedo adecuar el objetivo para algo más complejo, ¿ya? Esa es la diferencia. El decreto 67, diversificada, el decreto 83, diferenciada. No sé si hay alguna educadora aquí que quiera eh, apoyar si estoy en lo correcto, si cometí algún error en la diferencia de esas dos evaluaciones, de la evaluación diversificada y de la evaluación diferenciada. Aquí, ¿se escucha? Sí, Paulina. La verdad es que yo me lo imagino más visual, pero sí tienes razón, porque de repente una palabra puede ser súper confusa, pero si uno lo muestra, ahí se ve cuando está el DUA aplicado. Claro, esa es diversificada. Y la diferenciada es cuando tú cambias el objetivo. Por ejemplo, los niños que tienen PASI no pueden responder, no deberían responder la misma evaluación que el resto del curso, entonces ellos se les presenta un instrumento diferente. O sea, el mismo instrumento, pero con diferentes preguntas y cosas que tiene adentro. Claro, todo depende del diagnóstico en el que él esté y de las necesidades que presente, porque a veces tienen un diagnóstico, pero no necesariamente hay que aplicar casi. Claro, no, pero yo me refiero a la evaluación diversa. También se hace diferenciada cuando no hay pase, cuando hay otro tipo de necesidades, pero responde más que nada al decreto 83. Muy bien, muchas gracias. Continuamos. ¿Me pueden dar un segundo, por favor? Necesito ir a buscar un pañuelito. Deme un segundo. Ya, continúo. Bien, hay algunas recomendaciones para las evaluaciones eh, y esa es la que yo les voy a mencionar ahora, ¿ya? Acá nosotros ya tenemos como entendido el propósito de cada uno de los instrumentos y se comprende también que eh, este propósito te va a llevar a tomar las decisiones de cuál instrumento es más apropiado, dependiendo de lo que tú quieres enseñar, ¿ya?
Y yo les voy a mostrar algunos instrumentos y les voy a ir mencionando las diferencias entre ellos para que la construcción de este instrumento sea mucho más visual y clara. Siempre voy a recomendar la planificación inversa. ¿Qué significa la planificación inversa? Que primero yo creo el instrumento de evaluación y después del instrumento de evaluación, yo planifico las experiencias de aprendizaje. Este término tomó más fortaleza en los años 90. La planificación inversa no es algo actual, de hecho debe tener 35 años. 35 años tiene más o menos cuando empezó como a llenarse el aula de este concepto, hace 35 años. ¿Y por qué? Para mí es buenísimo, es muy bueno. Porque tú tienes claro qué es lo que vas a evaluar, tú ya hiciste la priorización de los indicadores, ya transitaste el contenido por medio de las habilidades, de los niveles de pensamiento, tienes todo eso claro. Y al tener todo eso claro, ya sea, no sé, un instrumento de evaluación de desempeño o una prueba, al tener eso claro, yo quiero que los niños hagan una LACBOOK y en la LACBOOK van a tener toda esta información y voy a hacer estas preguntas de análisis, esto lo van a tener que aplicar para poder responder esta parte de acá, van a tener que recortar y hacer estas manualidades de aquí. Listo. Con las manualidades no me voy a preocupar, le voy a pedir a la profe de arte y de tecnología que me ayude en un tema estético en arte y con un tema concreto de manipulación de instrumentos, de herramientas en tecnología, para que armen la estructura de la LACBOOK. Listo, hablo con los profes y como esos contenidos de la asignatura, el tema estético, no sé, supongamos que es quinto básico, tema estético, en quinto básico lo podemos revisar en arte y el tema de marcar con una línea, plegar, montar y todo esto en tecnología cuando tenemos que utilizar herramientas y materiales con técnicas, ¿cierto? Ya, solucionado. Ahora yo me tengo que dedicar a que ellos comprendan toda la información que va en la LabBook. Y como yo ya sé que es lo que les voy a preguntar, parto entregando esa información. Y hacemos preguntas de comprensión lectora, vemos videos, no sé, hasta un museo podemos visitar, lo que sea necesario para que quede claro el contenido. Como tengo preguntas de aplicación, reflexión y además, no sé, tienen que hacer una crítica social, vamos a trabajar esto en la sala. Entonces les voy a tener una guía en donde van a escribir esto, van a leer esta fuente de acá. Mira, justo estas preguntas del libro me sirven para poder, perfecto, ahí tengo mi planificación y ya lo hicimos todo. Como ellos tienen que hacer esto en una LabBook, que es la sumativa, ahora que yo ya pasé todo el contenido, antes de mi evaluación sumativa, me quedan 3 clases, voy a hacer la evaluación formativa. ¿Cuál va a ser mi evaluación formativa? Van a planificar la LabBook en una guía. Y yo voy a ver cómo está eso y lo vamos a revisar y a retroalimentar, cosa que cuando hagan la LabBook tengan estas dudas todas resueltas. Y les entrego una guía con toda la estructura de mi LabBook, pero como guía, en donde tienen que ir respondiendo y volteando la información, todo lo que tenga que ver con recordar, si la puedo hacer con unir, términos pareados, no sé, para que sea mucho más dinámico y llamativo para los niños más que nada, pero con la misma información y la revisamos en voz alta, hacemos el análisis ahí mismo de qué es lo que falta, porque de repente uno se da cuenta que están equivocando, no sé, mi curso tiene 40 niños y ya van 20 que se equivocaron en la misma pregunta, o sea, sí o sí hay que retroalimentarle esa parte del contenido y desarrollar esa habilidad en otra clase, porque algo me está diciendo que hayan tantos errores en una pregunta. Hago todo este ejercicio, me quedan 2 clases, en estas 2 clases retroalimentamos, explico la expectativa, entrego las pautas, comienzan a hacer la LACBOOK, los resultados van a ser mucho mejores. El aprendizaje va a ser mucho más, no solo significativo para los niños, sino que también van a ser más profundos, van a recordar la información, van a lograr sacar, analizar, sacar conclusiones con mayor facilidad. No digo que al principio va a ser fácil, lo que digo es que va a ser mejor que si no lo hubiéramos hecho de esa manera. Si tenemos un curso desafiante, no sé, supongamos que el no hacerlo de esta manera hubiéramos tenido 20 rojos y al hacerlo de esta manera tuvimos 15 rojos nomás.
ya, hay que seguir trabajando la estrategia y viendo cómo lo podemos hacer. Vamos a tener que hacer restitución de saberes con por estos 15 estudiantes que tuvieron muy bajos. Vamos a tener que reforzar estos aprendizajes, ya listo, pero ya tienen la dinámica. Ahora, la siguiente vez va a resultar mucho mejor, ¿ya? Y además que ellos también se van a estar acostumbrando. Por eso para mí la planificación inversa es súper relevante cuando hablamos de una organización eficiente al momento de estar en el aula. Y yo aquí les quiero mostrar algo. Si hay algo que nos enseñó no solamente los documentos ministeriales del Mineduc, las rúbricas y manuales del portafolio hasta el año 2024 y los decretos y todas estas cosas que aparecen de repente, es que la lista de cotejo, la pauta, la lista de cotejo, la escala de apreciación y la rúbrica tienen que ser progresivas. ¿Qué significa progresivas? Significa que el estudiante aprendió esto y lo hacía de esta manera y ahora lo hace de esta otra forma. Tiene que haber un progreso, una progresión en el aprendizaje y esta tiene que ser evidente. Este formato permite evidenciarlo. Menos mal que ya no lo piden para el portafolio, esto no hubiera servido para el portafolio porque para el portafolio te dice que no innoves en el diseño, ¿ya? Pero si esto hubiese estado escrito todo para abajo, para el portafolio hasta el año 2024 hubiese estado perfecto. Clase 1, evalúo esto de acá. Indicador, lee e interpreta pictogramas. Lee pictogramas donde la figura representa una unidad. Si lo hace, no lo hace. Lista de cotejo. Responde preguntas explícitas que le hizo el profesor. Lo hace, no lo hace. Identifica las características de un pictograma. Construye un pictograma. Desarrolla un trabajo individual independiente. Esto en una pura clase. Ahora, en la siguiente clase, volvemos a resolver los ejercicios, todo, aprenden otras cosas y veamos la progresión. Acá dice, lee pictogramas donde la figura representa una unidad. Lee e interpreta pictogramas donde la figura representa una unidad. Y miren la clase 3, lee, interpreta pictogramas donde la figura representa más de una unidad. O sea, en la clase 1 leían pictogramas, los conocían, entendían lo que eran, etcétera. En la clase 2, además, había que interpretar estos pictogramas, o sea, debían responder preguntas implícitas y otras acciones más. En la clase 3, no solamente eran leer e interpretar pictogramas en donde la figura representa una unidad, sino que además representaba 2 unidades. O sea, el corazoncito representaba 2 votantes. ¿Ya? Y así con todo. La lista de cotejo, sí, no, dicotómico, no hay más alternativa. Los criterios, hay indicadores, podría ser criterios, leer, interpretar el pictograma, responder preguntas, las características. Y los indicadores son estos. Lee pictogramas donde la figura representa una unidad, responde preguntas explícitas, identifica características de un pictograma dado, construye un pictograma, etc. Todo relacionado con el objetivo de aprendizaje. ¿Sí? Ahí tenemos la construcción de una lista de cotejo. Característica, están los criterios, está dividido por criterio, podría perfectamente no estar dividido por criterio y eso saltarlo, sino que solamente los indicadores hacia el costado. Hay una progresión, o sea, un día lo hacía así y al día siguiente había avanzado hasta esta parte. Podemos ver si hay avance en el aprendizaje. Y además, es cortito, fácil de trabajar en el aula. ¿Cuál es la diferencia? Y la única diferencia con la escala de apreciación es que no es dicotómica. Dicotómica si no lo hizo, no lo hizo, logrado, no logrado. Lista de cotejo. Escala de apreciación, sí, no, no sé, tal vez, quizá, siempre, algunas veces, ¿ya? Logrado, medianamente logrado, por lograr, no logrado, logrado 3/4, no sé. Eso que es apreciativo de ti, ya sí, lo logró, pero no lo logró tanto, entonces medianamente logrado, ¿ya? A veces nosotros hacemos eso en las pruebas de diagnóstico, vemos ya de un 4 para arriba está medianamente logrado y el 6 al 7 logrado, lo podemos transformar también. Pero eso es una escala de apreciación, o sea, hay una variedad de alternativas del desempeño, o sea, hay una gama amplia de colores entre el logrado y el no logrado, ¿sí? La única diferencia. Mientras que la rúbrica
Ahí. La rúbrica es distinta. La rúbrica tiene la descripción concreta, ¿ya?, del desempeño del estudiante en cada uno de los niveles de la graduación de la pauta. Vamos a revisar este primero. Les voy a mostrar cuál fue la actividad, porque se les entrega completo. Ellos tenían que preparar un poema, se les entregaba un poema, ¿ya? Y ellos lo tenían que convertir en una canción. Tenían que analizar el texto y decidir qué partes van a repetir, cantarán en coro, de acuerdo al poema, porque ellos tenían que convertir el poema en canción, ¿cierto? Entonces el coro siempre se repite. Tenían que sortear un estilo musical, y el estilo fueron 5: rock, balada, cueca, jazz, pop, cumbia. El poema era el mismo para cada uno. Se elegía, pero todos tenían el mismo poema. Hicimos una votación en ese caso, por si acaso, una votación de acuerdo a distintos poemas que se leyeron. Ellos escogieron uno y ahí se hizo el sorteo del estilo musical. Cada grupo adaptaba el poema al estilo asignado. Tenían que incorporar instrumentos melódicos, podían incluir acompañamiento corporal para encauzar el ritmo, para no perderlo, ensayar cuidando la afinación, ritmo, dinámica, postura. La responsabilidad era primordial, así que tenían que cumplir con el instrumento en todas las clases, y en la presentación debían participar cantando y tocando instrumento musical. Comienzan y terminan juntos, siguiendo las indicaciones del docente, y todos conocen la letra, la melodía, deben tocar el instrumento, respetan a los demás grupos y valoran su trabajo. O sea, no tenía ninguno conversando mientras el otro estaba presentando. Cantan, se supone que dice al unísono, no sé, con buena afinación, respiración y postura relajada, cuidando la emisión de la voz de toda la canción. Esto es un indicador que aparece en ese objetivo. Canta con afinación general correcta y postura adecuada, con errores de respiración o modulación en la canción. Canta con dificultad en afinación o postura, o no canta toda la canción. Cualquiera de las dos quedaba con un puro puntito. No canta o conoce parcialmente la canción, 0 puntos. Toca acompañamientos simples melódicos con buena sonoridad, ritmo y articulación acorde a la canción, que estos están los indicadores. Toca acompañamientos simples, melódicos, con buena sonoridad, ritmo o articulación. Ahí está la diferencia. Dice ritmo y articulación, las tiene todas. Acá tiene una menos, al menos una menos. Toca acompañamientos con sonoridad, pero no está acorde a la canción. O sea, el acompañamiento suena bien, pero va en desfasado a los que están cantando. Toca acompañamiento simple y melódico, no toca, con buena sonoridad, ritmo o articulación y acorde a la canción. Se dan cuenta que vamos disminuyendo el nivel de desempeño. La diferencia entonces entre una lista de cotejo y una escala de apreciación es que la lista de cotejo es dicotómica, tiene sí, no, logrado, no logrado, siempre, nunca, ¿ya? Esa es la forma. Y la escala de apreciación, tú puedes asignar una graduación más amplia, ir del 1 al 4 en puntaje, siempre, ocasionalmente, a veces, nunca, ¿ya? Tenemos una amplitud más grande en la graduación. En la lista de cotejo y en la escala de apreciación podemos poner los criterios y en base a cada criterio indicar el indicador correspondiente, uno solo, observable, concreto, objetivo. Debe ser de esa forma porque no tiene que quedar duda de lo que estamos viendo, de lo que estamos midiendo. Y a diferencia de la rúbrica, en la rúbrica tenemos el indicador o el criterio, ¿ya? Y por cada graduación en la que está la pauta, está la descripción completa del desempeño que tiene que demostrar el estudiante para alcanzar ese nivel, ¿ya? Son distintos. Aquí hay una evaluación de matemática. En esta evaluación de matemática nosotros podemos observar que están los distintos niveles del pensamiento. Ahí dice nivel taxonómico, conocer, habilidad, identificar. Acá en el 2, nivel taxonómico aplicar, habilidad relacionar, ¿ya?
Y acá en el 3 dice, nivel taxonómico crear, habilidad construir. Tenemos los 3 niveles del pensamiento. Las evaluaciones tienen que estar en los 3 niveles del pensamiento. Eso también es algo que aprendimos con los decretos, las leyes, el portafolio, con los documentos ministeriales. Hay algo que tenemos que hacer, es medir en los 3 niveles del pensamiento. Me van a disculpar un segundo, pero como me resfrié, me duele un poco la garganta. Entonces es el mismo contenido. Estamos trabajando figuras 2D y 3D. En todo estamos trabajando figuras 2D y 3D. Pero acá lo estamos haciendo solo identificando. ¿Y qué identifican? Identifican que es una figura 2D, identifican el nombre de esta figura, si es 2D o 3D, identifican las dimensiones de una figura 2D, identifican cuál es el nombre de la siguiente figura, o sea, identifican el nombre de esa figura, ¿ya? Normalmente hay preguntas que tienen que ver con conocer, comprender, recordar, y ahí tú puedes poner habilidad, identificar, guión, comprender, guión, recordar, y todas las habilidades que tienen que ver con este nivel taxonómico si las estás haciendo en este ítem, ¿ya? Si es un ítem distinto, pero con la misma habilidad, tú cambias el nombre del ítem, pero mantienes lo que es el nivel taxonómico o la habilidad para que lo puedan, quede claro. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que no pongas el nivel taxonómico, eso da lo mismo. Lo importante es la habilidad y que la habilidad corresponda a los 3 niveles del pensamiento. Eso es lo importante. Y que las preguntas correspondan a esa habilidad, porque no saco nada con hacer una pregunta acá de relación, ¿sí? Con alternativa, o sea, relacionar. Observa esta figura 2D, ¿a cuál figura 3D corresponde? Eso es de relacionar, no tiene que ver con identificar. Y eso pasa mucho. Me ha tocado acompañar a colegas en la construcción de instrumentos de evaluación, que es en esta época todo enero me dedico enero y febrero me dedico a lo que es planificación, creación de materiales, todos para preparar el año. Y me ha ocurrido en casi todas las situaciones con los profes que distribuyen bastante bien los ítems y las habilidades y con muy buenas intenciones, pero incorporan preguntas que tienen que ver con otra habilidad, ¿ya? Por ejemplo, aquí era el ejemplo que yo les di, esta figura 2D, ¿a cuál figura 3D corresponde? Es de relación, ¿ya? Y esos errores son muy comunes, pero son comunes porque no estamos concentrados, no porque el profe no tenga la habilidad, por eso de repente el acompañamiento resulta bueno para poder crear un formato y mantener todo el formato el resto del año, porque así vas viendo el tipo de pregunta y no te vuelves a confundir con ese tipo de cosas. El de relacionar, mira, aplicar, habilidad relacionar. Une las figuras 2D y 3D con los objetos del entorno. Está súper simple, ¿cierto? Pero estamos trabajando una habilidad del segundo nivel del pensamiento. Crear y habilidad construir. Mira, tienen que diseñar. ¿Qué tienen que hacer? Selecciona una figura 2D y dibújala. Luego diseña una figura 3D a partir de las 2D. O sea, yo voy a dibujar un cuadrado y aquí voy a dibujar, no sé, una pared con puros cuadros. Pintada con, ¿cómo se llama? Azulejo, con cerámica. Listo, y ahí está mi pared de cerámica y eso debería tener todo el puntaje, porque utilicé una figura 2D para poder crear un diseño en 3D. Con la plasticina, y esto también tiene que ver con la habilidad de crear y construir. Y los palos de fósforos que tienes en la mesa construye una figura 3D a partir de la figura 2D. ¿Y qué tenían que hacer ellos? No sé, la mayoría hizo el cuadrado, ¿ya? El cuadradito, y hicieron varios cuadraditos, después los unieron, las plasticinas fueron más visionarios, quedaron algunos palitos dobles, y otros niños hicieron las cuatro bolitas, le pusieron los palitos, pararon los otros y después le pusieron la cuestión encima. Fue más fácil. ¿Y por qué fue fácil? Porque durante las clases lo hicimos y buscamos estrategias para demorarnos menos tiempo en crearlo. Y para poder hacer eso, les presenté el desafío y con un cronómetro, porque si no, no iban a ser capaces de responder esta prueba. ¿Cuánto se demora un niño en construir que se le desarma, que se le cae el tema motriz? También es algo que hay que trabajar. Y ellos ya sabían que yo iba a preguntar esto y que iban a tener que construir figuras 3D, entonces algunos ya también practicaron en la casa.
Y eso es algo positivo. No importa que la mamá lo haya preparado, de hecho mejor, porque eso significa que estuvo estudiando, que estuvo reforzando, practicando. Estas pruebas que yo digo que tienen que ser las grandes de la unidad, vamos a evaluar una unidad completa, siempre con tabla de especificaciones. Yo acá le otorgo porcentaje a la cantidad de, esto es algo que yo presenté para mi tesis del magíster. Conocer, el 10% de la prueba era conocer de ese nivel del pensamiento, comprender era el 25%, o sea, el primer nivel del pensamiento, que es son la base del aprendizaje, era un 35% de la prueba. Y ahí están los ítems que tenían que ver con eso, y ahí están las preguntas, el número de preguntas y el puntaje que tenía. Este es de una prueba de lenguaje, ¿ya? De la prueba que viene. Aplicar y analizar, que es el segundo nivel del pensamiento, un 35%. Y un 30% tenía el crear y evaluar, ¿ya? Y ahí están las preguntas y está todo el tipo de ejercicio, el ítem. Veamos esta prueba de lenguas que yo les hablaba al principio. El texto, 4 preguntas de comprensión lectora que tienen que ver con la habilidad de localizar. Ellos tenían que localizar en el texto esta información. Luego tenían que responder, nivel del pensamiento, evaluar. ¿Qué tenían que hacer? Emitir opiniones. ¿Qué características te gustaría tener? ¿Por qué? ¿Te gustó el texto? ¿Por qué? Aquí tenemos otro texto. La segunda vez que hice esto con un segundo básico, en la primera vez que la apliqué con ese curso, fue un desastre este texto. Lo entendían, ellos podían explicarlo, sabían, pero al momento de aplicar, o sea, de tener el papel en la mano y armar esta figura, no podían. ¿Ya? Esa fue la dificultad. Aquí nosotros tuvimos que hacer el primer quiebre de la evaluación. Yo no pude tomar esto en 2 tandas, fueron en más tandas, ¿sí? Porque aquí se demoraron un montón, no podían, no, hay algunos que ni siquiera lo querían intentar, ¿ya? Pero después cuando vamos trabajando el texto instructivo, aplicando las instrucciones, no solamente haciendo lo que el profesor está haciendo, sino que ellos lo lean, lo comprendan y lo apliquen de forma autónoma, esto debería ser mucho más rápido. Y aquí hay preguntas que están relacionadas con ese tipo de texto. ¿Cuándo se utiliza este tipo de texto? ¿Qué sucede si me salto uno de los pasos al realizar la tarea? Y todas son preguntas de análisis, deducción. Eh, También esto es del segundo nivel del pensamiento, deducir. Si no existieran las instrucciones, ¿cómo podríamos realizar una tarea? ¿Fue fácil o difícil realizar la actividad con el papel lustre? ¿Por qué? Aquí ellos tenían que llegar a ciertas conclusiones. Otro texto, cortito. Las preguntas de comprensión de nivel identificar, tenían que identificar la información, comprender, y en esta selección de la habilidad secuencial tenían que poner números de acuerdo a los hechos, comprender, tenían que describir, esa era la habilidad, describir lo que aparecía en la imagen. Esto tiene una pauta de corrección, y en esa pauta de corrección aparece la escala, la rúbrica, en donde yo evalúo con un punto este nivel de respuesta, con medio punto este otro nivel de respuesta, y con 0 puntos ya de aquí para abajo. Analizar, habilidad relacionar. De nuevo, comprender, tenían que dibujar el personaje principal del cuento, identificar cierto personaje principal del cuento y representarlo mediante el dibujo. Y este es el otro quiebre que nosotros hicimos, que fue para la escritura. ¿Qué tenían que hacer? A partir de las imágenes, escribir un cuento con el título, inicio, desarrollo y el final. Y tenía esta pauta en los estudiantes, que era una actividad formativa para que ellos se revisaran a sí mismos, que tuviese las mayúsculas y todo lo que yo estaba revisando con la pauta de corrección. Este resultado es del primer curso que yo se los apliqué, ¿ya? Mira, los resultados fueron súper buenos, porque ese curso venía conmigo desde antes. Entonces ya estaban acostumbrados a responder este tipo de preguntas. Pero mira, en el aplicar, ¿sí? Al otro curso aquí estaba, casi todo era verde.
Ya casi en el otro curso, la primera vez que apliqué la prueba, como diagnóstico, todo era verde, todo era verde. Y la segunda vez que la aplicamos, aquí solamente tuvimos la dificultad y en esta parte de acá de evaluar, pero todo lo demás estaba bastante más alto. Sí, el resultado fue mucho más amplio, ¿ya? Pero eso pasa ¿por qué? Porque los estudiantes, uno, ya llevaban tiempo trabajando de esta forma y los otros eran primeras veces que estaban enfrentándose a este tipo de prueba en donde se les preguntaba todo. Una prueba de ciencias naturales, también tenemos conocer, comprender, ya tenemos las preguntas de selección múltiple, que para mí son las más fáciles de poder que los estudiantes respondan y que yo también pueda revisar. Acá tienen que ilustrar, dibujar los órganos. Acá tienen que evaluar, argumentar por qué es importante la actividad física, de qué manera podemos ejercitar nuestro organismo. Acá tenemos una prueba también de ciencia, pero del tiempo atmosférico. Tenemos una parte de la prueba en donde tienen que etiquetar, van escribiendo ahí lo que corresponde al símbolo, ¿ya? Esas son las estaciones del año, sí. Acá preguntas de análisis, de aquí para abajo son de análisis, ¿ya? Ellos tienen que explicar acá de forma escrita y acá especificar, ¿sí? Se les pide cosas para que especifiquen. Y eso. Las guías con las que yo evalúo formativamente son exactamente iguales a las pruebas. ¿Qué cambio yo? Por ejemplo, en lenguaje, en matemática, el ejercicio. ¿Ya? El ejercicio, el texto, pero es el mismo tipo de preguntas. Si yo pedí describir a los personajes en la guía, en la prueba también pido describir a los personajes, pero ahora son personajes de un texto nuevo que yo escogí, con la misma cantidad de espacio que ocupa, no digo cantidad de caracteres o de letras porque sería una locura tratar de encontrar textos en esa misma línea, pero sí busco que tengan el mismo nivel de complejidad y si no, ahí le escribo una cosa rápida para que ellos puedan responder. Eso es el de comprensión de lectura, es de comprensión solamente. El comprensión y escritura, y nosotros tenemos lenguaje el eje de comunicación, en donde también yo lo evalúo con pauta, y, y bueno, todo se puede con todo, lo importante es que nosotros tengamos claras las diferencias. Las voy a volver a repetir. Lista de cotejo y escala de apreciación son iguales al momento de describir sus indicadores. Los mismos indicadores, un indicador, habilidad, contenido que estamos midiendo y cada uno. O sea, si el estudiante tiene que leer, leer. Si el estudiante tiene que comprender, comprender, ya una cosa por vez, aunque sea largo. Y luego tenemos la diferencia, y tiene que haber un elemento progresivo, o sea, de hecho, en una de las rúbricas del portafolio aparece un ejemplo, y el ejemplo es, el estudiante comete menos errores ortográficos que la primera vez, ¿ya? Entonces tú tienes que tratar de redactar esa diferencia en la pauta, ¿ya? Que el estudiante de alguna forma lo hacía de X manera, pero mejora y ahora lo hace de esta otra forma, ¿sí? Que se vea que hay avance en el aprendizaje. Y la diferencia entre estos dos instrumentos es la graduación. La lista de cotejo es sí o no, y la escala de apreciación tiene más entremedio, más elementos entremedio que te permite. En realidad se equivocó, pero no se equivocó tanto, no lo hizo tan mal, sino que le falta fortalecer un poquito esto. Ya en vez de tener 0 puntos del no logrado, le voy a poner los 3 puntos porque casi lo logra, pero no casi lo logra al medio, sino que casi lo logra 3/4, no sé, ¿me entiendes? O no es una apreciación tuya, eso es. Son formas muy caricaturescas de explicar, pero que hay que considerar que esto es mucho más amplio de conversar. Y la diferencia entre una prueba y una guía es que la prueba va con nota y la guía no, ¿ya? Estructuralmente tienen que ser iguales. Aparece el nivel del pensamiento, si es que yo lo quiero poner, pero sí o sí aparece la habilidad, tiene que estar el mismo contenido evaluado en los 3 niveles distintos del pensamiento. Y debe ser variada, debo tener más de un ítem, no puedo hacer una guía con solamente preguntas de alternativa,
Ya no puedo tener una guía solamente con verdadero y falso, términos pareados, no, tiene que ser una guía variada y la prueba también tiene que ser variada. A mí me gusta variar no solamente el ítem y conjugarlo con un nivel del pensamiento, sino que a veces también yo voy mezclando en un ítem dos niveles de pensamiento distintos, pero sí me salto, hago dos cuadros. Por ejemplo, en el primero, términos pareados van a ser de reconocer características, entonces van a relacionar las características y eso identificar, entonces identificar, relacionar acá. Y acá abajo van a crear más que nada alguna solución a un problema, entonces les voy a dar el problema y cuál encaja mejor, igual eso es relacionar, pero tiene que ver un poco más de análisis. Entonces, análisis, relacionar, analizar, relacionar, ¿ya? Y hacemos ese trabajo para que ellos puedan unir y en el fondo la cabeza está pensando igual. Ya el hecho de que sea fácil unir no significa que el proceso cognitivo sea fácil. Y las de desarrollo a mí me encantan, pero siempre progresivas. En matemática me encanta que ellos puedan crear sus problemas, pero también parto con identificar la información relevante en alternativa. Después viene una parte de aplicación en donde resuelven ejercicios que están aislados, simplemente les pongo el ejercicio para que lo resuelvan. Y después viene la parte en donde está un poco más contextualizada, en donde yo les pongo problemas y ellos los van resolviendo, aplicando los pasos para resolver el problema, que esos pasos se los pregunté en las alternativas. Sí, vamos preparando como este trabajo que viene posterior y termino con un ítem en donde les pongo una imagen de un estante y les digo que escojan dos elementos de ahí y creen un problema. Ya, si es de multiplicación, de división, no sé, imagínate tú que estás trabajando en un séptimo básico en lenguaje algebraico, entonces tú le pones la estantería con los elementos y le dice, ya, crea un problema en donde se requiera el lenguaje algebraico y resuélvelo. Y le das cierto puntaje a esa pregunta porque ahí estás evaluando todo. Un niño que puede crear un problema, resolverlo, ya y dar con la respuesta correcta es porque todo lo demás de la prueba lo tiene adquirido. Entonces, me gusta esa progresión. Tiene que ser progresiva también, pues. Y la diferencia con la guía es que la prueba tiene nota. La guía tiene que ser igual. Si nosotros vamos trabajando este proceso, en la prueba le tiene que ir bien porque ya está acostumbrado a la estructura, ¿ya? Aunque yo le haya cambiado todas las preguntas. Acá yo le preguntaba por manzana y aquí yo le voy a preguntar por auto. Acá, no sé, yo le preguntaba por las partes de no sé, 15 preguntas de la suma en alternativa y yo voy a seleccionar las 4 que me parecen más relevantes porque contienen la otra información y las pongo en la prueba. Esa es como la diferencia, ya una cosa tiene que ayudar a preparar la otra. Y cada una de estas acciones son evaluaciones formativas. Si yo hago una guía, la puedo utilizar como una evaluación formativa. Voy a ver, reviso, aprovecho la instancia, no tengo que planificar algo extra. ¿Ya? Y en el caso de que no tenga ese recurso, que estoy trabajando con otros elementos, no sé, con material concreto, con video y con el patio, que salimos al patio a recorrerlo y a buscar, no sé, el tesoro por ahí para poder hacer desarrollar ciertas habilidades, la evaluación tiene que ser también de la misma dinámica, no le puedo poner una prueba. Tiene que ser una dinámica similar, no lo voy a mandar para el patio, pero sí puedo organizar la sala en estaciones para poder evaluar el desempeño de los niños ahí. Ya tiene que haber una coherencia de lo que enseño, lo que evalúo formativamente y lo que evalúo sumativamente. Me gustaría saber cómo se quedaron con esto, si tienen alguna duda, algo que me quieran comentar. Hola, profe, buenos días. Por acá una duda nuevamente. Lorena, cuéntame. Mire, esto es más que nada por un tema como de interpretación de la ley que usted conversaba al principio, que según el decreto 67, que rige el reglamento de evaluación, cada establecimiento tiene como la autonomía para la toma de decisiones, ¿cierto? Sí, Ya, pero yo tengo una duda. Mire, sabe que acá en el colegio donde yo trabajo evaluamos con el 57% de exigencia máximo, siendo que como a nivel nacional o la media, porque nosotros acá en Chile trabajamos del 1 al 7, pues, como es normal, común y corriente, yo creo que hemos nacido y criado con ese mismo estándar de notas, digámoslo así. sí. Entonces, pero el grado de exigencia del establecimiento donde yo trabajo, según nuestro reglamento de evaluación, se decidió, ¿cierto?, hacerlo con un 57% de exigencia. ¿Eso estará bien? Sí, porque lo decidieron ustedes. Ahora,
¿Qué no está bien? ¿En qué año tomaron esa decisión? Mire, fue bajo la administración, ¿cómo se dice? Tuvimos un director anterior, yo creo que ya por lo menos 10 años. Ese es el problema, la no actualización de esa normativa. Porque el reglamento de evaluación ya no está hecho con el decreto 67 que es del 2018. Y el 2018 faltarían 2 años para que se cumplieran 10, entonces se hizo, esta normativa de tu escuela se hizo 2 años antes de esta ley, ¿ya? El decreto 67 dice que son la base para que tú crees tu propio reglamento. Si tu colegio dice el 57%, el 57%. ¿Cuál es el problema? Que esto se tiene que estar revisando constantemente para ir adecuándolo. Dice acá que director y UTP son los que toman las decisiones, pero tienen que ser consultados los profesores. Ahí cuando te consultan, que uno se siente medio frustrado porque al final dice, bueno, ¿para qué me preguntan si no me van a hacer caso? Es eso, te preguntan tu opinión y después ellos toman la mejor decisión. Pero ese proceso no se ha hecho, ¿ya? Ahí está la dificultad. Ya, en el año, me quedó clarito, profe. Y por último, ¿sí? la última duda. Mire, cuando se habla del proceso de evaluación formativa y evaluación sumativa, por ejemplo, existe la posibilidad que si yo estoy trabajando un objetivo para posteriormente, obviamente, finalizar con una prueba final de la unidad o del objetivo que esté viendo, y, por ejemplo, yo hago mis evaluaciones formativas durante las clases y yo las puedo ponderar a un cierto porcentaje que yo diga, chicos, si que, saben, vamos a hacer algo, como decir décimas, pero en vez de décimas, vamos a realizar en estas 2 semanitas que vamos a estar viendo, por ejemplo, multiplicación, van a tener un 10% cada vez que en la clase hagamos una evaluación formativa. Ya. Entonces, si alcanzamos a hacer 3, va a ser un 30% en total, y más el restante, la evaluación sumativa. Eso, profe. Ya, entonces tú la formativa la tomas como sumativa también. Porque te va sumando notas, ¿cierto? Te va juntando promedio. Pero Claro, como promediarlas, exactamente. tu reglamento dice que puedes ponderar. Tu reglamento de evaluación de la escuela dice que puedes ponderar porque el decreto 67 dice que puedes ponderar, pero siempre y cuando aparezca en el reglamento de la escuela. Perfecto. Entonces, otra tarea para la casa, porque no sé ni en qué año se hizo el reglamento de evaluación, ni tampoco así como detalles finitos. Ya, Se ha súper. ido actualizando, y si no, propon la actualización y propon... yo, por ejemplo, no me gusta a mí trabajar con ponderaciones con los chicos porque eso me trae crisis Más pega. existenciales, no me trae problemas con los apoderados porque hay que aplicarle a los niños, a los apoderados, y la verdad es que, como te digo, yo no invierto mucho, no invierto tiempo de mi casa en la escuela. Pues a mí el tiempo de la escuela me tiene que alcanzar para la escuela y normalmente estoy como corriendo con todas las cosas. Pero sí, yo les doy décimas, les doy décimas de premio. Y yo vi el reglamento en mi escuela y no decía nada que no podía hacer eso. Entonces, como no dice que no puedo, es como que me digan a mí que puedo. ¿Ya? Entiendo. Como que me Pero digan, lo ideal es que esté normado o que al menos exista. sí. Lo ideal es que esté todo normado y que no nos salgamos de la normativa, porque ahí nos ahorramos una chorrera de problemas, de dificultades, un montón. Pero yo no creo que para cómo se portan algunos niños y tenemos algunas dificultades que no hay refuerzo en la casa, de repente decirle, oye, yo pongo evaluaciones sumativas acumulativas, pero no las pongo como formativas. Perfecto. Porque Como son controles de clase. interrogaciones, de repente un ticket de salida. Con un curso hice ticket de salida y a todos los tickets de salida tenían 2 puntos porque eran preguntas de desarrollo. Entonces Súper. Y después, los chicos se motivan. sí, algunos ni tanto, pero sí Ya, se van acostumbrando, ¿ya? Y perfecto. cuando ocurre la magia, cuando se dieron cuenta de que esto acumulativo eran los puntajes, y ahí ya ellos dijeron, o sea, si yo hubiese respondido esto es como si hubiese hecho una prueba aparte sin hacer la prueba. Y para la siguiente vez ya hubo motivación, ¿ya? Porque al principio no entendían, era como hacer un trabajo extra, pero después entendieron que no era un trabajo extra, sino que era una nota fácil de ganarse, porque iban respondiendo una pregunta por clase. O si terminaban una actividad en el día, yo les ponía una firma, y también cada actividad del día era un punto
hicimos 24 en el semestre, entonces 24 puntos tenían, y si tenían las 24 actividades hechas, tenías un 7. Ahí le empezaron ellos a agarrar como el gustito, pero yo ponía evaluación sumativa, acumulativa, no la ponía como formativa, porque en el fondo yo no estaba no era un uso formativo, era para crear hábitos, pero no era para poder tomar decisiones de cómo iba el proceso, ¿ya? Sino que para poder generar, era una evaluación sumativa. Estaba sumando ahí la nota. Y las evaluaciones formativas, el compromiso que yo llevaba con los chiquillos era como la evaluación formativa es igual a la sumativa, o en distintas instancias se parecían mucho, el que falta o no rinde esta prueba se pierde la oportunidad de tener una buena calificación, porque eran muy pocas las diferencias. Entonces, aunque haya sido textos distintos, ejercicios distintos, visualmente ellos se daban cuenta que era la misma prueba, entonces aprovechaban la oportunidad. Y es más, si a ustedes les va mal en una pregunta porque les cuesta, yo les ofrezco y les regalo una clase completa para que puedan reforzar esto que les costó y así respondan bien la sumativa. Y ahí yo lograba el compromiso con ellos, que es en el fondo lo que es la prueba formativa. La evaluación formativa es para eso. Pero para la toma de decisiones. Claro, pero yo se los contaba de una forma como, mira, si tú haces acá y te equivocas en esto, no importa. La destacamos y en la clase siguiente la reforzamos para que en la prueba sumativa te vaya bien. ¿En serio, profe, usted haría eso? Sí, pues ¿por qué no lo haría? Y llegábamos como a ese de, mira, yo te voy a ayudar. ¿Ya? Ese enganche para motivarlo. Pero hay que utilizar la prueba, si tú le estás poniendo calificaciones, es sumativa. ¿Ya? Ya, Revisa perfecto, muchas el gracias. reglamento a ver qué dice, debió haber estado una actualización o a lo mejor ha sido actualizado y ni les han avisado a ustedes. Puede ser igual, claro. Ya, le agradezco por aclararme las dudas. Muchas gracias. Súper. ¿Hay alguna otra consulta, observación que se quiera realizar? ¿Algún comentario? ¿Algo? ¿Nada? Ya, entonces yo por mi parte agradecer porque siento que estamos llegando al final, así que como lo mencioné ayer, enriquecedora la jornada, siempre hablar de educación para quienes abrazamos esta carrera va a ser un momento que nos engrandece, uno se va olvidando como de ciertos conceptos pedagógicos que tiene que utilizar en el día a día, así que enormemente agradecida, profe, por su tiempo. Muchas gracias. Qué bueno. Mañana tenemos el último de este ciclo de 3 webinars que fueron planificados. Igual fueron planificados en base a intereses de personas que me escribían y me hacían consulta y una encuesta que yo puse en Instagram también. Y me gustaría planificar uno tal vez para, no sé, no sé cuando tenga un poco de tiempo, de matemática, dedicado netamente a lo que es el proceso de matemática, de Yo construcción justo de... hago matemáticas de primero a cuarto básico, ya porfa, profe. Sí, mira, tengo que buscar porque yo ahora estoy con todos los temas me quedan horas disponibles para acompañamiento de planificación, creación de material, también me queda un cupo para poder planificar y crear material para una unidad completa de primero a cuarto medio. Entonces, si no se llenan esos cupos, yo podría buscar un horario para hacer un webinar extra, ¿ya? Ya, chiquillas, que estén bien, de verdad, disfruten el resto del día que les queda, aprovechen de descansar, ojalá alguien más cocine, cuídense y nos vemos. Yo voy a dejar de grabar para poder subir a YouTube. Que Chao, estén profe, que bien, estés bien. chao, chao.